Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio a esta clase. Los que van a exponer el día de hoy ya están listos. Buenos días, Lick. Buenos días. Si nos puede dar un momentito que se terminen de conectar los demás. Es Va, está que bien. faltan compañeros que... Va, de acuerdo. Vamos a esperar. No, gracias. Bueno, en lo que se conectan los demás, vamos a terminar de ver el último tema que tenemos en el archivo de Word. Y quiero comentarles que este archivo ya está subido en la plataforma, en la fase 3, para que ustedes ya puedan descargarlo. Está completo toda la teoría que vimos durante el semestre, para que puedan repasar para su examen final. Recuérdense que ya solo el próximo sábado tenemos clase. El próximo sábado pues tenemos la última presentación de trabajos de grupo y con eso se concluye el semestre y pues ya les queda ahí su tiempecito para que estudien su examen final. ¿Cómo va a venir el examen? El examen también va a ser de preguntas y respuestas de selección múltiple aquí en la plataforma en evaluaciones en línea. Y con eso pues concluimos. Tengo, revisando ahorita la información, creo que todos tienen zona mínima, ¿verdad? Recuérdense que para que tener derecho a su examen final, tienen que tener zona mínima de 21 puntos. Yo sé que en la segunda fase no está colocado el total porque no tenemos a todos los compañeros que han terminado de presentar sus trabajos. Sin embargo, pues estoy viendo que la nota más baja es un 17 y con los 10, con mínimo 10 puntos de la presentación ya tienen su zona mínima, así que no, tengo un 12. Pero igual, con un 10 puntos, ya tienen ustedes su zona mínima, ya pueden examinarse en el final. Yo el próximo sábado que terminemos las presentaciones, yo voy a cargo los últimos temas y ya publico las últimas calificaciones, perdón,
y ya publicó el cierre de la segunda fase y ustedes ya van a tener su nota ahí completita. Bueno, dentro del último tema que tenemos a ver en este semestre es principalmente el PIB. Esto es un extra de los temas que tenemos en nuestra dosificación, porque si ustedes observan esta misma, pues ya la estamos completando con las últimas dos presentaciones. Entonces, esto es adicional. ¿Y por qué lo traje aquí a la mesa para poderlo platicar? Es porque es en base a este índice es que se establece mucho la situación económica de cada país. Entonces ya estábamos viendo en la clase pasada cuál es el producto que mayor exporta Guatemala, con lo que tiene cierta sostenibilidad a nivel internacional. También vimos que importaba, que eran muchas materias primas para la transformación de producto. En este caso también existe lo que es la importación de producto, pero no se vende aquí en Guatemala, sino solo entra, se modifica, se trabaja lo que tiene que hacer y se vuelve a exportar, porque no es producto para la venta aquí en Guatemala. Ese producto está libre de muchos aranceles por lo mismo, ¿verdad? No tiene su venta acá. No sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, pero la mayoría de los pantalones de lona se fabrican acá, aunque tengan otra etiqueta que diga que la venta es en otro lado, pero si ustedes ven en la etiqueta, en la parte de las letras pequeñas, dice hecho en Guatemala, o troquelado en Guatemala. Para los que no se han dado cuenta, pueden ir a ver sus pantalones, la mayoría lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es el PIB? El PIB significa Producto Interno Bruto y es un indicador económico que refleja los valores monetarios de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir riquezas que genera un país. También se conoce como Producto Interno Bruto. Producto Bruto Interno, perdón. En algunos países es PIB, en otros países es PBI y en otros tiene hasta otro nombre, pero en realidad es el mismo indicador que nos ayuda para determinar la economía en Guatemala. Y ya, pues ustedes ven aquí abajito, está en negrillas la forma en que se calcula el PIB, las tasas de variación. Hay algunos datos que no se incluyen en el cálculo del PIB simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. Ya sabemos nosotros que existen muchas partes de la economía que lamentablemente aquí no lo pudimos ver, pero ya nos toca a nosotros como futuros profesionales ser autodidactas e investigar. Y una de ellas es qué es la economía sumergida. El resultado de todo ello mide el tamaño de la economía de un país, es decir, toda su riqueza económica. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es su capacidad económica y por tanto, mayor es su capacidad para generar empleo e inversión. Aquí tiene que ver mucho también lo que es la inflación. Entonces, en esta parte del indicador también se tiene que tomar en consideración a la hora de hacer los análisis, no para el cálculo. El cálculo es diferente, pero para el análisis de saber si la economía de Guatemala es estable, está buena, no solo nos vamos a basar o nos vamos a referir en base al indicador del PIB. Tenemos que tomar diferentes indicadores que se manejen aquí en Guatemala. Dos de ellos, que son los principales, es el PIB y la tasa de inflación. El PIB se suele calcular trimestralmente, aunque el dato de PIB que se suele utilizar para medir el tamaño de una economía es el PIB anual, es decir, todo lo producido en ese territorio durante un año. Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta, es decir, el PIB del año calculado es mayor que el del año anterior. La fórmula utilizada para ver el porcentaje de variación es la siguiente. Entonces, ustedes ya ven que ahí la tasa de variación es respecto al año 1, significa el año en que estamos evaluando, dividido el año anterior, menos 1 por el 100% para convertirlo en porcentaje. Si lo quieren dejar como coeficiente o decimales, no lo multiplican por 100 y ese es el dato del PIB que nosotros vamos a tener.
Incluso discutíamos este tema con unos compañeros de trabajo y ellos me mencionaban que hasta el PIB se podía medir en una empresa. Pues hasta cierto punto es cierto, solo que en las empresas no se conoce como PIB, sino como índices financieros. Y dentro de los índices financieros se va conociendo cómo está la capacidad de pago o de trabajo de una empresa a través del índice financiero capital y del inventario, porque el inventario es el que maneja y el que hasta cierto punto eh, provoca el equilibrio en una empresa. Pero eso es a nivel individual e interno, ¿no? Nosotros aquí ya estamos hablando a nivel nacional, externo e incluso comparativamente con el internacional. Recordémonos que a principios de clase nosotros vimos que también podíamos ver análisis macroeconómicos y microeconómicos. De eso estoy hablando ahorita. En resumen, si la tasa de variación es mayor que cero, hay crecimiento económico. En caso contrario, por debajo de cero, existe un decrecimiento económico. Cuando existe una baja en el PIB, es cuando Guatemala, estoy hablando a nivel nacional, Guatemala se ve bastante golpeado en su economía. ¿De qué manera? Pues empezamos a tener una deuda pública mucho más elevada. Existe una gran cantidad de desempleos porque entonces las empresas que se han formado o que vienen del exterior ven que la economía no es buena y empiezan a retirarse. Entonces, cuando se retiran, empezamos a tener inconvenientes a nivel laboral también. Entonces, todo eso es problema, ¿verdad? Eh, Me comenta el grupo en el chat que ya están listos. Va, déjenme terminar a mí y les cedo la palabra, porque ya empecé. Cuando el PIB de un país aumenta es una señal de economía. Bueno, eso estábamos viendo y afecta prácticamente a todas las personas del territorio. Cuando es una mala señal, podríamos asemejarlo a los ingresos de una familia o de una empresa. Si aumentan los ingresos, por lo general es una buena señal. En cambio, si reducen los ingresos, es una mala señal en la economía. Ahí empezamos cuando vemos nuestra economía personal, empezamos a ver que ya no nos alcanza para mucho, entonces ya tenemos que empezar a tomar decisiones. Muchas de las personas que nos afectó bastante en cuanto a la pandemia fue que nuestros hijos se quedaron en casa y al quedarse en casa teníamos que tenerles todos los implementos para que recibieran clase. ¿Cuáles eran los implementos? Computadora, impresora e internet como mínimo. Y muchas personas no estábamos preparadas en eso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ver de qué manera afectábamos nuestro presupuesto, que es parte de nuestra economía, ver qué nos quitamos para ver qué podemos adquirir para que nuestros hijos puedan recibir las clases. Entonces, en esa parte nos vimos afectadas y nuestra economía empezó a bajar. Si aplicáramos el índice del PIB en esas familias, estarían por debajo del cero, ¿verdad? Por eso es que lo menciona que se asemeja como los ingresos de una familia o de la empresa, como lo habíamos platicado hace un momentito. Cuando el PIB sube significativamente, que está aumentando de forma general el consumo, gasto e inversión en el territorio, estos son precisamente los factores que mide el PIB junto a las exportaciones e importaciones. Cuando aumenta el gasto, el consumo y la inversión, es decir, cuando aumenta el PIB, se suele desencadenar un efecto positivo en la economía, ya que estos aumentos hacen crecer los ingresos de las empresas, las familias y las administraciones, las cuales tendrán más capitales para invertir, van a crear más empleo, lo que de nuevo hace crecer el consumo y el gasto al haber más personas con capacidad de consumir. Es por ello que cuando sube el PIB suele crecer el empleo y aumentar los salarios de trabajo. La primera relación PIB y desempleo está reflejada en la ley de Okun. La ley de Okun es una ley japonesa que menciona cómo se maneja, cómo se controla para que ese PIB no baje significativamente. Ya ustedes pueden investigarlo por su lado también. En cambio, cuando el PIB disminuye o hay una recesión económica de forma agregada, disminuye el consumo y los beneficios de las empresas
por lo que se reduce el empleo y la inversión. Es por eso que es un indicador tan importante y tan seguido como por inversores y periodistas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, bueno, están iniciándose en la vida laboral, pero para los que ya trabajamos, eh, ya llevamos, si no mal recuerdo, 2 años que no se hace aumento al salario mínimo. Y ese aumento al salario mínimo se debe a que el PIB de Guatemala no está bueno. Por eso mismo es que ellos no hicieron ese incremento. Y ahorita viene la pandemia, nos está afectando mucho más la economía y estoy casi segura que para el próximo año tampoco va a haber aumento de salario mínimo. Sin embargo, todos los servicios, todos los bienes y todo aumentan. Y eso ya nos afecta a nosotros de forma económica a nivel personal, ¿no? Entonces ahí es donde vamos viendo nosotros y realizando análisis y podemos saber entonces que el próximo año nuestra economía familiar, según análisis nacionales, vamos a estar afectados e incluso ahorita ya empezamos a tener un poquito de afectación para los que manejamos carro. No sé si ya se habrán dado cuenta que la gasolina ya está empezando a subir. Aparte que son las épocas, ¿verdad? Las épocas de fiestas siempre tiende a subir todo el costo porque aprovechan, máxime que viene el pago del aguinaldo, hasta nuestros queridos policías se aprovechan de eso, entonces hay que tener el cuidado. Para los que manejamos o andamos en moto, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? ¿Cómo calcular el PIB? Este puede medirse a través de 3 metodologías. Aparte de la fórmula que vimos ahí arriba, pues ya tenemos otras fórmulas, otra fórmula aquí un poquito más detallada, ¿va? Método del gasto es la suma del gasto de los residentes de bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. Luego el PIB es igual al consumo final más la formación bruta de capital más sus exportaciones menos sus importaciones. La fórmula más utilizada para calcular PIB en un país es según su demanda agregada. Entonces ya nos muestran aquí una fórmula de cómo lo van trabajando. Para hacer estos cálculos, pues nosotros tendríamos que ir a hacer un análisis y un recabo de información a través del INE, o esto pues ya es un poquito más de expertise de los economistas. Podemos contratar a un economista o pedirle una asesoría a un economista y nos va a indicar cómo están haciendo estos cálculos, ¿verdad? En esta fórmula podemos ver ceteris paribus. Esa palabra significa mientras estoy analizando un ítem de esta fórmula, el resto está parado, está estático, no se mueve, ¿verdad? Porque cuando disminuye el consumo interno de un país, se reduce el PIB. Es decir, siempre y cuando los demás se mantengan estables, lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones. Se va haciendo análisis de ítem por ítem. El segundo método, que es el de valor agregado, es la suma del valor agregado que se genera en la producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso, la fórmula del Producto Interno Bruto sería valor agregado más los impuestos menos las subvenciones. Ya otra palabrita que nosotros tenemos que ir a investigar para tener conocimiento de qué se trata. Por ejemplo, si una pastelería vende pan, el valor añadido de una barra será su precio menos lo que haya costado fabricar la barra, harina, electricidad, etcétera. Método de ingresos. Es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos durante un periodo de tiempo. En este caso, el PIB es igual a la remuneración de los salarios, los impuestos, menos las subvenciones, más excedente de explotación. De esta fórmula, del Producto Interno Bruto sería, y aquí no la muestra, y nos especifican algunos de los datos que no tenemos aquí completos. RA, que es la remuneración de salarios, y EB, que es el excedente bruto de explotación. LIC, pero si nosotros no vamos a aplicar estas fórmulas porque las tenemos que aprender, por lo mismo, porque son términos generales, porque es economía que estamos viendo aquí en clase,
porque ya nos dimos cuenta que sí nos puede llegar a impactar no solo a nivel laboral, sino también personal, ¿verdad? Toda la parte de la economía y nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que pase, no solo aquí a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque muy seguramente nos va a repercutir. Para aquellos que manejamos carro, nos estamos dando cuenta del consumo de la gasolina y estamos viendo, miren que la noticia que no hace mucho que hubo un derrame de petróleo y que no sé qué barcos no podían atracar y empezó a encarecerse la gasolina, no por otra variante más que porque no podían atracar los famosos barcos, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿a mí de qué me interesa si atracaron o no atracaron? Pues al final me golpea en mi economía, porque la gasolina aumentó y por lo tanto yo ya no pude hacer uso los fines de semana de mi casa en el carro. Entonces no podía salir a hacer un mandado o algo porque yo sabía que tenía que poner dinero extra y eso ya me afecta en mi presupuesto. Nótese que ahí es donde uno ya empieza a ver por qué tenemos que tener este tipo de generalidades o de información. Comparaciones del PIB. Cuando comparamos el Producto Interno Bruto de un trimestre con el trimestre anterior, obtenemos la tasa de variación intertrimestral, es decir, el crecimiento económico que se está experimentando en el país de trimestre en trimestre. Si comparamos el PIB de un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, obtenemos la tasa interanual. A la hora de comparar el PIB de los países internacionalmente, se suele utilizar el dato del PIB anual, medido en dólares de Estados Unidos. ¿Por qué se mide en dólares de Estados Unidos? Porque ellos tienen el PIB más alto y más estable que cualquier otro país. Por eso se hace de esa manera. Críticas del Producto Interno Bruto. Como todo algo tiene cosas buenas, también tiene sus cosas malas, ¿verdad? Uno de los problemas por lo que es criticado el PIB es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país ni la diferencia entre países. Pero para eso hay otros indicadores, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Que no nos podemos basar solo en uno o dos, como habíamos hablado de la tasa de inflación, sino existe otro tipo de indicadores que ya empiezan a analizar cualquier otro punto que tenga que ver alrededor del PIB, ¿no? Está el índice de Gini, índice de desarrollo humano y el PIB per cápita. Como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga, también se utiliza para comparar la riqueza entre países el PIB per cápita. Esto es el PIB total de un país entre los habitantes de dicho país. Es una medida para saber cuánto se produce por persona. Recordémonos que hay países grandes, hay países pequeños. Nosotros somos uno de los pequeños y nos podemos comparar a nivel centroamericano, pero no a nivel con otros países muchas veces, ¿verdad? Porque no tenemos la misma cantidad de seres humanos en nuestro territorio. Sin embargo, es un índice bastante importante porque también vamos viendo en esa parte el análisis del empleo. Cuántas personas están empleadas, cuántas personas no están empleadas, quién está produciendo para el incremento del PIB, quién no, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la economía se mide a través de bastantes índices, aparte de todas las generalidades que hemos visto. En esa parte es cuando nosotros ya empezamos matemáticamente a ver y hacer comparaciones. Algunas personas son más visuales que auditivas, entonces necesitan ver gráficas, necesitan ver datos que les ayude a entender un poco. Entonces, estos índices, estas fórmulas ayudan a este tipo de personas para que puedan entender cómo estamos a nivel económico. ¿Alguna duda o consulta con respecto al tema que vimos en este momento? Ok. Con esto terminamos nosotros todos los temas de teoría que tenemos en el archivo, por eso les comentaba al inicio de la clase. Ya está subido este archivo en la plataforma de EDUSA, ya lo pueden descargar para que tengan el material completo. Ya no se va a agregar nada más de lo que ya se tiene ahí. Bueno, entonces si no hay alguna dudita o consulta, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a dejar de compartir y les cedo la palabra a sus compañeros que ya están listos para exponer. Solo denme un minutito. Ay, Dios, no era ahí.
Listo, ya está compartida la pantalla. Para quienes van a exponer. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Edward, Shadi, Andrés y Ana María. Buenos días, Dick. Una pregunta, ¿será que ya puede ver la pantalla? ¿Sí? Ah, bueno. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 9. Vamos a exponer sobre los ciclos económicos. Entonces vamos a iniciar. Ok. Le voy a dar la palabra a mi compañero. No se oye nada. Disculpe que estamos teniendo problemas con el audio de nuestra compañera. Ah, ok.
Buenos días, licenciada. Buenos días. Viera de que me tocó colocarme aquí por el teléfono, que en la compu no No sé, dejó, no quiso. no quiso, entonces por el teléfono. Hoy no quiere la tecnología contigo, entonces. Y ay, disculpe, No licenciada. hay pena, dime. Antes que nada, buenos días, licenciada, a usted y a todos los compañeros presentes. Les vamos a explicar un poco sobre los ciclos económicos. Los ciclos económicos son periodos de tiempo donde se perciben las fluctuaciones relacionadas con el nivel general de actividad de un país a partir de indicaciones de producción, empleo, ingreso e inversión. ¿Esto qué quiere decir? Estos son unos... permítame que hoy ni la cámara puedo encender, disculpe. No sé si podría seguir así. Sí, está bien. Ok. Entonces, como le comentaba, los ciclos económicos se procesan a partir de la producción. Cuando supóngase de que está saliendo un nuevo producto, como por ejemplo, tiene que ir a nivel de las ventas, ¿verdad? Como un producto nuevo se comienza a salir a la venta, podríamos decir, comenzamos a que media vez el producto se va haciendo, se va consumiendo. Un ejemplo claro que le quería comentar, yo estoy en una empresa ahorita donde comenzamos a producir, son unos impermeables de nylon, no del otro material que comúnmente conocemos. Ahorita tenemos un problema donde nosotros producimos la meta, que eran 40 paquetes diarios, pero ahora hay un problema donde las ventas no están, el producto no se esperó a como nuestros jefes esperaban que de una vez saliera el producto y se consumiera. Ahora, precisamente ayer, hablaron con unos compañeros y nos dijeron muchas gracias, que mire, que le vamos a llamar entre 15 días porque nos está vendiendo el producto. Entonces, Claro. ahí es un caso de los ciclos económicos, donde yo pienso de que todo debería de ir de la mano. Media vez se va produciendo un producto, ese producto se va vendiendo. Entonces, por medio del producto obtenemos el trabajo. Por medio del trabajo consumimos el producto que está saliendo. Por medio de ese producto también invertimos. Es algo de que nosotros lo vendemos, lo consumimos y por medio de ese consumo obtenemos nuestro salario. No sé si me di a entender, licenciada. Sí. Dice de que tenemos una fase, la fase de auge. Durante la fase de auge, toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y máximo desarrollo, como les estaba diciendo. Esto significa de que media vez el producto se desarrolle y tenemos una mejor actividad de venta, esto quiere decir que entre más vendemos, nosotros más producimos, más dinero entra en la empresa y hasta nos podrían pagar horas extras, cosa que ahorita mismo no está pasando por lo mismo que no tenemos venta, ¿verdad? Las empresas logran producciones y ventas mayores debido a que las familias generan mayor ingreso y consumo. Eso es lo que les estaba diciendo. Cuando un producto nuevo entra al mercado, esto tiene que ir poco a poco. Lo que nos pasó a nosotros es de que nosotros producíamos, cumplíamos la meta y todo, pero lo que pasó fue que no hubo una buena administración. Ahorita los vendedores están en proceso a que conozcan el producto para mientras que nosotros
nos mandaron a descansar. Por lo mismo, porque el producto no se está consumiendo. Dice que la duración de esta etapa depende de la productividad y competitividad del país, así como de la solidez estructural de los indicadores. Sin embargo, el auge no es permanente, pues provoca un sobrecalentamiento de la economía que se refleja en un periodo de deceleración, es decir, la fase de contracción. Fase de contracción, perdón. A causa del aumento al ingreso, el ingreso adicional tiene más al ahorro, lo que disminuye el nivel del consumo y repercute negativamente en la demanda y la producción. Es como les vuelvo a explicar, es como un nuevo producto que primero lo tienen que dar a conocer y media vez se va produciendo este producto, se tiene que ir vendiendo. Pero sin embargo, un producto nuevo tiene que pues durar a que se venda, ¿verdad? Porque uno no sabe si va a funcionar, si es de verdad algo que nosotros necesitamos. No es como un producto que nosotros ya conocemos y que sabemos, este sí nos funciona, ¿verdad? Este sí es algo que nos conviene comprar. De la misma forma, el crédito utiliza por las empresas para aumentar la oferta de bienes intermedios y de capital durante el auge general un aumento en la tasa. La fase de contracción provoca una disminución en la demanda, el empleo, el consumo y el ingreso hasta llegar a una línea conocida como la fase de crisis. Esta fase de crisis es la que donde yo trabajo está pasando por lo mismo, porque no hay venta, porque muchos gastos. Cuando nomás comenzamos a realizar el producto hubo muchas pérdidas, porque era como algo que, aparte de que no está aquí en nuestro país, nosotros no conocíamos las máquinas,